politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Con un programa más del diario de La Reforma, este programa que ya como la convención lleva la sexta semana. En este caso arrancamos también el 14 de julio junto con la convención y estamos aquí firmes, llegando a toda la provincia de Santa Fe, al norte, llegamos. Un gran saludo para la gente de San Jorge que nos mira a través del canal Más TV de Rafaela. A ver si lo digo bien porque me lo agendaron aquí. ¿Cómo? Más regional de Rafaela. Ahí está, me corrigen. Sale en el canal 21. Allí, fíjense la amplia región. Angélica, Bella Italia, Castelar, Crucella, Esmeralda, Estación, Crucella, Garibaldi, Humboldt, Josefina, María Juana, Pilar, obviamente Rafaela, Roca, Sa Pereira, Sagier, San Antonio, San Jorge, Villa San José y Zenón Pereira. A todas esas localidades llegamos. Bueno, y la gente de San Jorge que nos escribió, un gran saludo. Por supuesto que llegamos también con los canales que venimos nombrando. A ver, horas cruciales para la reforma de la Constitución, la reforma parcial de esta Constitución provincial, porque comenzó la etapa donde, ya desde esta semana, las distintas comisiones tienen que dictaminar, luego del debate, luego de las audiencias públicas, luego de escuchar a la ciudadanía, ahora tienen que dictaminar cada una de estas comisiones. Por ende lo vienen haciendo, hay algunas que vienen con un proceso más fluido que otra, por ejemplo, algo que contábamos ayer y que, hoy es un día de definiciones. Seguramente mañana vamos a tener un resumen con novedades del tema. Son las comisiones de, por un lado, régimen municipal y ordenamiento territorial, y la otra la de Poder Judicial. Son dos de las comisiones que tienen una ardua discusión y un arduo debate, sobre todo en algún sentido, y esto me lo cuentan, interno del bloque mayoritario, del bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, porque lo venimos diciendo, tienen distintas miradas, distintas ideologías, y tienen que plasmar un dictamen de mayoría que luego pase a la comisión. Ahí se resuelve si hay otro dictamen de minoría o si hay algún cambio a ese dictamen por parte de la oposición. Incluso ha pasado, y ya vamos a hacer un repaso en la próxima semana, ha pasado que hubo dictámenes que se han aprobado prácticamente o que se han aprobado por unanimidad, que todos los que estuvieron presentes en algunas comisiones estuvieron de acuerdo con el dictamen. Esto es lo que está pasando en la reforma. ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener, déjenme decirle, un invitado que hace rato que queríamos tenerlo, porque viene trabajando, entiendo yo, desde hace mucho tiempo con uno de los temas, quizás uno de los temas más importantes en cuanto a la temática de una de las comisiones, pero con mayor desconocimiento también. Hay que decirlo, con mayor desconocimiento por parte de la gente, incluso por parte de muchos dirigentes políticos de los gobiernos locales. Y estamos hablando de el doctor Hernán Bota, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Hernán, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Francisco? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, contento de estar acá. Bueno, gracias por visitarnos, nosotros un gusto que puedas, que haya podido hacerse un lugarcito, sabemos de la agenda y demás, para charlar con nosotros. En un ratito también vamos a tener en el Zoom, me dirá la producción, voy a arrancar igual con Hernán, vamos a tener al concejal Rodrigo Alviso de Santo Tomé,
porque ha sido una palabra contundente, fuerte, las expresiones que ha dejado la audiencia pública en la ciudad de Santa Fe, y también queremos tener su mirada sobre todo el tema autonomía municipal. A ver, Hernán, usted ha dicho que es un orgullo para la universidad pública participar de este proceso. Hasta acá, ¿está conforme primero con eso y después cuál es su mirada general de la convención? ¿Te referís, Juan Francisco, si estoy conforme con el Con el proceso o con la participación Las nuestra? dos cosas, las Mirá, dos cosas. es muy atinada la pregunta. Estoy muy conforme. Ujú. Fíjate que antes que empiece a desandar todo el proceso, se habló de cierta apatía por parte de la gente, de poco nivel de involucramiento de parte de la sociedad, de las instituciones. Y yo creo que no solo que no es así, sino que este proceso ha logrado un grado de virtuosismo que ha impactado en la gente y se ha involucrado tratando de participar, y particularmente en lo que tiene que ver con nosotros, con la universidad pública y nuestra Facultad de Derecho, hemos encontrado diferentes ámbitos en los cuales hacer ver nuestra opinión y hacer escuchar nuestra voz. Por lo tanto, me siento conforme con la manera en la cual se está llevando adelante este proceso. Y te quiero remarcar lo siguiente. A ver. Desde lo que tengo uso de razón, del 83 a esta parte, todos los gobernadores y todos los gobiernos, todas las gestiones provinciales se propusieron como objetivo la modificación de la Constitución. Por una razón o por otra no se lograba. Y sabés que hay algunas gestiones que habían estado muy cerca, lo habían impulsado, casi que parecía que se daba, y eso da cuenta de las dificultades para encarar un proceso como este. Te estoy hablando de más de 40 años intentándolo prácticamente, y el hecho de poder concretarlo de por sí habla de un proceso virtuoso. Y de la manera que se está llevando adelante, con alto grado de consenso, con amplia participación, donde las voces son escuchadas. Recién venía, mientras llegaba acá, me llegaba un mensaje, recibí un mensaje de la gente de la Cátedra del Agua de la universidad, contenta, impulsando un proceso, ¿sabes?, desde hace muchos años, con el fin de que se declare la cuestión sobre los humedales, los cursos de agua, etcétera. Han sido escuchados, seguramente tendrá consagración constitucional, como muchas otras cosas que van a poner a nuestra Constitución a tono con las más modernas del país. Entonces te digo, si siempre tuvo dificultades, el hecho de que esta vez se logre habla de por sí de un mérito. Y la manera en la cual está llevándose adelante realza aún mucho más este concepto. Bueno, aquí lo tuvimos a Matías, al doctor Matías de Bueno, charlando y hablando y gran ambientalista de la universidad. Un poco del tema. Voy a aprovecharlo porque la idea también es, yo siempre le digo a todos los invitados, sobre todo cuando vienen trabajando también en algunas cuestiones, colaborando con, en este caso usted, entiendo, con el intendente Hapkin en la idea de la carta orgánica, pero voy a aprovecharlo también para hacer docencia o para volcar algunos conocimientos a nuestra audiencia o teleaudiencia. Desde la reforma del 94 se reconoce la autonomía municipal, pero en Santa Fe nunca se reglamentó. ¿Qué cambia en esta reforma, con esta reforma esa discusión? Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de esbozar una respuesta porque no es mi área de pertinencia disciplinar. Soy profesor de Derecho Internacional Público y vos me estás hablando muy concretamente del derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho político. Y ahora, si querés, después te invito a que charlemos cuál fue la propuesta que nos hizo la municipalidad, tanto a nuestra facultad de la Universidad Pública como a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica, para colaborar en esto. Mirá, la autonomía es un anhelo de los rosarinos, digamos, de larga data, y que se dé o que se empiece a discutir y se consagre en el marco del año en el cual celebramos nuestro tricentenario, es un símbolo, tiene una gestualidad más que importante. Después los corolarios de la autonomía son múltiples y se extienden hasta las, hasta consecuencias más impensadas de la vida cotidiana en los rosarinos, sobre todo en la administración, temas tributarios, temas de uso de suelo, temas del derecho laboral, tema electoral. Hay muchas cuestiones sobre las cuales el impacto en el marco de un proceso de autonomía se va a dar. Luego, la forma en la que esto se dé, si se convoca a una convención estatuyente para dictar una carta orgánica municipal, si se hace a través de un consejo, del consejo municipal, el que sea, en fin, será una cuestión política y cuyos resortes, por supuesto, exceden lo que nosotros decimos. Pero sí,
digamos, lo que te quiero reafirmar, Juan Francisco, es que nosotros desde las cátedras universitarias venimos bregando desde hace mucho tiempo por la más rápida o inmediata y la más amplia autonomía, sobre todo para un municipio. Pensá que estamos hablando de una provincia recién repasada mientras hacías esa enumeración de localidades del interior provincial, Sí. tan vasta, tan variopinta, tan diversa como canta Orlando Veracruz, de Guillermina a Rufino. Mirá si es una provincia amplia, con particularidades en el paisaje tan diferentes, y que hace que los municipios sean diferentes. Por lo tanto, lo que están discutiendo los convencionales en torno a categorizar en función de la cantidad de habitantes y características de los municipios, le va a dar distintos perfiles y grados a la autonomía. Por supuesto que Rosario, por su magnitud, por su dimensión, por el peso específico que tiene, va a tener el más alto grado de autonomía. Bien, aprovecho que repreguntarle sobre una cuestión que me contó, este acuerdo o este llamado a trabajar en conjunto con el municipio, con el intendente Hapke, con la ciudad de Rosario. ¿Cómo es? ¿Qué nos puede contar? Mira, es una saludable iniciativa del intendente. Convocó a las dos facultades de Derecho con más tradición en la ciudad y en la región, para que nuestros docentes, es decir, los catedráticos de Derecho Administrativo, de Derecho Constitucional, de Derecho Político, de Derecho del Consumidor, de Derecho a la Ciudad, en fin, imagínate, nosotros tenemos más de 50 cátedras, todas con un prestigio académico de excelencia, más las carreras de posgrado, los centros de estudios e investigaciones que llevan adelante actividad científica, pueden realizar aportes de cara a la elaboración de una carta orgánica en la cual quede consagrada esta autonomía. ¿Me explico? Los docentes de nuestra facultad, más los docentes de la Universidad Católica y distintas instituciones a las cuales nosotros vamos a cursarle vista y posibilidad de participar, vamos a hacer aportes para que el proceso de confección de una carta orgánica municipal esté munido de, digamos, la mayor cantidad de elementos que le den sustento. En términos jurídicos, ¿hay alguna, por allí hay gente que todavía, y esto lo pregunto porque siempre se renueva, la audiencia dicen siempre se renueva, dice una coterránea aquí en la provincia, en términos de Villa Cañas. De Villa Cañas, exactamente, estamos hablando de Mirta Legrand, para algún desprevenido. Digo, ¿qué diferencia hay entre autonomía y autarquía? No, a ver, la autonomía da muchísimo mayor grado de posibilidad de manejar tus propias decisiones. La autarquía tiene que ver con una, digamos, la posibilidad de manejar más lo vinculado a cuestiones administrativas, puede ser limitado a lo financiero, a distintos aspectos. La autonomía es un régimen mucho más amplio y que le va a permitir a las gestiones municipales desenvolverse con más independencia, sobre todo el poder central. Bueno, concretamente, ¿qué significaría tener justamente una carta orgánica? En realidad es como una mini constitución de la ciudad, ¿no? Es eso, es poder legislar de manera independiente sobre distintos aspectos que hoy la ciudad no puede hacerlo. Insisto, uso de suelo, contraer empréstitos, determinar determinadas cuestiones vinculadas al régimen electoral, la cuestión de los recursos, en fin, cuestiones que hoy merecen un tratamiento o un abordaje a otro nivel, por ejemplo provincial, podrían ser desde ahora legisladas y estar normadas en una carta orgánica, es decir, una norma fundamental a nivel municipal. Bien. Vos lo decías, salvando por supuesto, las innumerables distancias, es como tener una constitución para nuestra ciudad. En cada una de las constituciones han pasado también aquí abogados constitucionalistas que hoy están, algunos son parte de la convención, convencionales, Diego Giuliano, Nicolás Mayoraz, entre otros, otros no, pero que son asesores de alguno de los bloques, pero queríamos consultarle también porque sé que estuvo justamente en el trabajo de esta idea de la carta orgánica para presentar esta mirada de ustedes. ¿Qué riesgos existen que la carta orgánica en este caso termine siendo un mero listado de buenas intenciones y no un marco normativo eficaz? No, no lo veo así porque las normas que en ella se plasmen seguramente van a ser fruto de consensos. La dinámica política actual, y fíjate que este proceso de reforma constitucional así lo acredita,
muestra que se llega mucho más lejos y se generan gestiones más eficaces cuando es en base a consenso. Yo no tengo dudas que esto no va a quedar en mera letra escrita, sino que va a impactar verdaderamente en toma de decisiones. Bueno, hay otro tema en discusión. ¿Cuánto se le da la participación al ciudadano en esta idea de carta orgánica? Porque dicen, por allí si no, corre el riesgo, de algunos sectores políticos, esto lo dicen algunos sectores, corre el riesgo de que quede en manos bueno, de juristas y políticos solamente. Mira, no es el caso. Por lo que nosotros vemos, y el ejemplo es lo que te acabo de decir respecto de qué participación se le ha dado por medio del pedido del intendente a 2 universidades y que nosotros junto a la Universidad Católica vamos a distribuir a instituciones de la sociedad. No hay peligro de que no haya, o no hay riesgo de que no haya participación ciudadana en el proceso de discusión. Y fíjate que una señal en ese sentido, un camino a recorrer lo está marcando el proceso de reforma constitucional con las audiencias públicas. No hay dudas que la dinámica política ha evolucionado hacia un camino en el cual no se consiente hacer cosas, no digo a espaldas, pero sin participación ciudadana. Hernán, ahí entiendo y por allí no lo quiero poner en un aprieto, pero digo, han tomado, han visto, han leído cartas orgánicas de provincias o ciudades que ya las tienen, alguna que se pueda traer como para bueno, imitar, copiar. Mira, Juan Francisco, hay cuestiones siempre para, no digo copiar, pero para tener en cuenta. De todas formas, Rosario, por la particularidad que tiene, histórica, regional, su perfil como ciudad, esta cuestión que nos tiene tan ilusionados los últimos meses o semestre, por decírtelo, respecto de ese renacimiento del Rosario que siempre conocimos a partir de determinadas cuestiones que parecieran irse ordenando, amerita que tenga un estudio propio, sin perjuicio que puedan tomarse como modelos cuestiones que otras ciudades que han hecho punta, por supuesto, o que lo han hecho antes, nos puedan enseñar de qué manera puede encararse una discusión. Pero creo que el perfil que tiene Rosario amerita un análisis propio. ¿Tiene que llamarse, a su entender, a una convención o al llamado de gente de la ciudadanía o lo tiene que hacer el Consejo? No, a ver, sin perjuicio que el día de mañana pueda hacerse el llamado a un estatuyente, soy de quienes piensan que cuanto antes tengamos una carta orgánica mejor. Bien, también lo piensa el intendente, decir ya. Entiendo que el intendente piensa en sentido coincidente. Entiendo. Las personas que ocupan el rol de ediles municipales han sido electos por el pueblo. Es verdad que esto es una competencia específica, pero a lo mejor puede buscarse una forma, una manera intermedia por la cual se consagren determinadas cuestiones y luego el día de mañana un estatuyente lo plasme de otra manera. Pero creo que hay que avanzar cuanto antes. Porque hay que decirle también a la gente, Hernández, que hay muchos temas que todavía están en espera y que no se están tratando por una cuestión hasta técnico-legal, justamente por esta cuestión, ¿no? De consagrar la Carta Orgánica Municipal, ¿no? Los rosarinos estuvimos mucho tiempo esperándolo. Mucho tiempo esperando. Es de las pocas ciudades en el marco del contexto nacional que no es capital de provincia de acuerdo a su magnitud. Fíjate que Rosario tiene particularidades. El río está enclavado en una zona de tránsito muy especial en el corredor, tanto bioceánico como de norte a sur. La historia, la magnitud, la dimensión y el hecho de no ser capital de provincia la pone en una situación muy particular. Los rosarinos frente a los santafesinos sabes que lo conocemos bien, vos tenés conocimiento al respecto. Entonces me parece que cuanto antes podamos avanzar en esto es mejor y sin perjuicio que, como te dije, luego el día de mañana y cuando se considere oportuno o pertinente, de acuerdo a las circunstancias que sean, se convoque una convención estatuyente. Lo dijo el convencional Diego Giuliano ahí sentado en ese mismo sillón. Rosario podría ser por su magnitud la provincia número 25. No tengas dudas. Y tiene el 50%, casi el 50% del presupuesto provincial, que son dos datos muy importantes. Ahora, a su entender y por lo que ha estudiado del tema, ¿está preparada financiera y administrativamente para llevar la autonomía a Rosario? Sí, yo entiendo que sí. A ver, insisto, sí. Es un atrevimiento de mi parte ponerme a... Imagínate que vengo desde un perfil y un rol académico, no estoy involucrado en el día a día de las cuestiones políticas, pero por lo que uno ve
y por el conocimiento que tengo, creo que sí. Si no lo puede hacer Rosario, como te dije, con las características que tiene, con su dimensión, con su potencial, con su gente, con su historia, con su tradición, con su cultura, con su situación geográfica, con todo, ¿cómo no podríamos hacerlo? Claro. ¿Qué impacto? Porque la gente también, por ahí este programa y estos espacios donde hablamos mucho de política, en algún momento también se engancha el vecino que dice, bueno, vamos a ver, nos interesa la palabra de una persona como Hernán Bota, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué impacto real puede tener la carta orgánica en la gente? Decisiones que el gobierno municipal pueda tomar y que sean más rápidas, para llegar más rápido a los vecinos. Sí, sí. Por supuesto que, a ver, no implica que al otro día se va a mejorar la calidad de vida de la gente. Por supuesto que eso no, y no cabe decirlo porque sería alentar una expectativa en vano. Pero sí el mejoramiento y la optimización de una gestión municipal sin duda tiene impacto más temprano que tarde en la vida del ciudadano. Hernán, me aguardo unos minutos Con mucho gusto. porque voy a aprovechar para preguntarles también de uno de sus temas, ¿no? Que es la justicia y todos los cambios, todas las reformas que puede traer a la justicia esta, y vale el juego de palabras, reforma de la Constitución provincial. Ya está para charlar con nosotros Rodrigo Alviso, concejal de la ciudad de Santa Fe. Rodrigo, de Santo Tomé, perdón. Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Juan Francisco te saluda. Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, acá estamos escuchando atentamente al académico. La verdad que, bueno, coincidimos en muchas de sus palabras, aunque no compartimos algunas cuestiones, porque la verdad entendemos que la provincia de Santa Fe, en esa heterogeneidad que hablaba recién Hernán, entendemos que en esa heterogeneidad hay distintas realidades, y esas realidades hacen que ante mayor autonomía solamente las ciudades que tengan mayor poder económico, mayor trascendencia desde el poder político y mayor poder en cuanto a, por ejemplo, el PBI, el presupuesto provincial, el 50% del presupuesto provincial, lo decían bien recién ustedes, van a poder desarrollarse de la mejor manera, y el resto de las localidades podría llegar, si no están dadas las condiciones o las normas necesarias, podrían llegar a quedar relegadas en una situación de cada vez mayor desigualdad entre localidades de la misma provincia. Uh-huh. Sí es verdad que lo dijo Hernán hace un ratito, que tenemos una provincia con distintas realidades, ¿no? Variopinta, creo que si no me equivoco lo dijo y es real. Quiero arrancar por acá, Rodrigo. ¿Cómo hasta acá, como espectador de la Convención Reformadora, cuál es tu balance? Bueno, la verdad que como espectador y como licenciado en Ciencia Política, estamos viviendo un momento histórico para la provincia de Santa Fe. Para nosotros es muy importante lo que está ocurriendo en nuestra vecina localidad. Nos preocupa muchísimo algunos temas que tienen que ver con municipios y comunas, algunos temas que tienen que ver con derechos y garantías, y nos preocupa muchísimo también la representación que hay, la poca representación que hay del resto de las localidades en la convencional constituyente, que era un tema que para nosotros ya era a la hora de presentar los candidatos de los distintos partidos, que veíamos, por ejemplo, en el Partido Justicialista, del cual soy parte. Los primeros 6 candidatos eran, si no de Rosario, eran del sur de la provincia. Los quiero muchísimo, a Juan y al resto de nuestros compañeros, pero entendemos que también necesitamos escuchar las voces de aquellas 364 localidades o 363 localidades, sacando Rosario y Santa Fe, que por ahí no tenemos voz. Bueno, esperemos que esta convencional constituyente refleje de alguna manera las voces de aquellos que en general no tenemos voz, o aquellas localidades que tenemos menos empuje o menos poder de decisión a la hora de
de generar un artículo para la nueva Constitución. Rodrigo, ¿cómo vienen trabajando allí desde las fuerzas políticas, instituciones, la sociedad civil en Santo Tomé con respecto a la autonomía municipal o al debate de la autonomía municipal? ¿Sí lo vienen haciendo? Bueno, nosotros es un tema que lo veníamos trabajando desde el Consejo desde hace mucho tiempo. Creemos en una autonomía relativa que consagrada en la Constitución del 94 ya trataba de que todos los municipios de nuestro país sean autónomos, y entendemos que los municipios y comunas de nuestra provincia a partir de ese momento ya lo eran, porque tenían la posibilidad de poder llevar adelante distintas situaciones, desde generar tasas hasta cobrar sus impuestos, hasta generar sus presupuestos y demás. Ahora bien, cuando nosotros vemos los proyectos que hay de autonomía, es una autonomía, diríamos, plena, casi plena, en algunos proyectos de algunos bloques, y en general la sociedad civil en la ciudad de Santo Tomé o las fuerzas de la comunidad, las fuerzas vivas de la comunidad, no están hablando mucho de autonomía. Sí, sabemos que en localidades como Rosario o Santa Fe sí. En nuestra localidad, si no es algo que se fuera presentado desde el Consejo, no es algo que se esté hablando. Sí, a nosotros nos preocupa mucho lo que te manifestábamos recién. Nosotros en Santo Tomé estamos en una localidad de 80.000 habitantes donde el municipio actual, el gobierno local, no puede ni siquiera garantizar el alumbrado barrio de limpieza, que es una función fundamental de los gobiernos locales. Y si nosotros a este gobierno local le exigimos de manera obligatoria que se hagan cargo además de la educación pública, por ejemplo, o de la salud pública, o de la seguridad pública, que son responsabilidades exclusivas hoy por hoy de la provincia, estaríamos cercenando los derechos de nuestros habitantes, porque imagínense que un gobierno que no puede hacerse cargo del alumbrado barrio de limpieza, que se haga cargo del SANCO local o de las escuelas primarias, creemos que puede llegar a ser bastante peligroso para los derechos de los santotomecinos y las santotomecinas. Entonces, eso es lo que fuimos a plantear en su momento a la convencional, en la audiencia pública. Entendemos que tienen que estar garantizados los recursos necesarios para que esto pueda darse, que tiene que ser de manera automática, digo, además de mínimo un 20% de coparticipación automática de los ingresos federales y los ingresos provinciales. Creemos que también deben delegarse recursos logísticos, recursos humanos, recursos administrativos, porque si no, vamos a ver cercenados muchísimos derechos que hoy por hoy, están garantizando la provincia de Santa Fe en estos municipios como los nuestros, que no son de la envergadura de Santa Fe o Rosario. Por eso planteaste en aquella audiencia pública en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe que hay que tener mucho cuidado con la autonomía plena, por lo menos para algunos municipios. Claramente. Nosotros entendemos que este tipo de autonomía, nosotros creemos en los proyectos colectivos, y creemos que cuando generamos autonomía plena, estamos individualizando. Es un concepto muy liberal, digamos. La Constitución del 94 es una constitución que en un marco de una ola de neoliberalismo pergeñó este tipo de ideas, y que hay cuestiones que están bien, pero hay cuestiones que deberían ser más relativas o tener algún paraguas para resguardar los derechos de algunos santafesinos que no van a poder garantizar sus plenos derechos. Digo, no queremos generar ciudadanos de primera, de segunda, de tercera o de cuarta categoría en la misma provincia, si bien sabemos que el norte de la provincia de Santa Fe está más relegado. Entendemos que lo que queremos es generar más igualdad y no más desigualdad entre las distintas localidades o comunas de municipios o comunas de nuestra provincia. Entonces, hay que tener mucho cuidado al hablar de autonomía plena,
si bien más de los 69 convencionales constituyentes, más de la mitad son de Rosario, y entendemos por qué viene este tema, porque es una ciudad pujante, es una ciudad donde tiene más del 50% de presupuesto, la tercera parte de la población de la provincia, digo, tiene características que hacen que pueda llegar a ser, como dijo Giuliano, la provincia número 26 de nuestro país. Sí, es una base, puede llegar a generarse una provincia dentro de la provincia. Y eso hay que tener mucho cuidado porque si nosotros entendemos a la provincia como un todo, empezar a generar este tipo de situaciones hace bueno, que queden cercenados algunos derechos del resto de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Rodrigo, dos preguntas más y desde ya te agradecemos porque sé que estabas con algunas reuniones. A tu entender, ¿cuánto de importancia tiene la autonomía municipal? Quedaste muy bien posicionado en las últimas elecciones para ir por la intendencia en 2 años. ¿Cuánto de importancia y cuánto podría sostener Santo Tomé como municipio esta autonomía en el caso de que creas que es conveniente? Bueno, nosotros creemos que es importante darle a la ciudadanía participación popular, participación ciudadana. Entendemos que para algunas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo o cómo elegir, por ejemplo, los concejales y demás, se podrían empezar a generar una ley orgánica de municipios y comunas que sea, que, que sea mejorada y no la que tenemos al día de hoy. Pero en el caso de que se generen las autonomías, eh, podría ser importante que el santotomecino pueda elegir la forma que se eligen los concejales, valga la redundancia, por ejemplo, que pueda haber un concejal por región o por barrio, que podamos elegir algunas cuestiones que tienen que ver con las vecinales, que podamos empezar a decidir otros temas que por ahí o generar un órgano de contralor, como por ejemplo un tribunal de cuentas, que a la fecha no tenemos. Bueno, cuestiones que podrían llegar a suceder con una autonomía plena. Ahora, siempre con mucho cuidado, siempre entendiendo que esto debería ser optativo para cada ciudad que quiera y que no quiera, y con los cuidados que les manifestaba recién. Imagínense que si el resto de la provincia, sacando Santa Fe y Rosario, se quedara sin los recursos de los que puedan aportar los rosarinos o los santafesinos o los capitalinos. Puede llegar a ser un desfinanciamiento importante para el resto de la provincia y para las escuelas o para los hospitales o para los dispensarios de cada localidad, y eso hace que aquella persona que vive, no sé, en Gato Colorado o en alguna localidad alejada del norte de la provincia no tenga los mismos derechos o no pueda llegar a tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Entonces, eso siempre tenerlo muy en cuenta, entender esta heterogeneidad que tenemos como provincia, que es tan rica y tan hermosa, pero que a la hora de poner el poder sobre la mesa, bueno, no queremos que todo se lo lleve Rosario y Santa Fe, sino que se escuchen también las voces del interior provincial. Cierro con esto, Rodrigo. Hablaste también en la audiencia pública del tema herramientas para la transparencia de los gobiernos municipales, del gobierno provincial, y hablaste de que ustedes presentaron como bloque una importante cantidad de pedidos de informe que hoy, con los resortes que hay, no han generado transparencia. Bueno, algo que no es muy diferente a lo que pasa aquí en Rosario. Aquí en Rosario también los últimos, si no me equivoco, 6 años, desde que está en la presidencia del Consejo María Eugenia Smuck, tampoco hay mucha transparencia en la publicación, sobre todo, que es información pública de los números del Consejo. ¿Ahí están de la misma forma? Sí, estamos de la misma forma y he escuchado otras alocuciones de concejales generalmente de la oposición en distintas localidades de la provincia de Santa Fe que manifestaban lo mismo. Nosotros hemos presentado más de 60 pedidos de informe durante el año pasado, muchos de ellos que tenían que ver con el erario público, con las finanzas, con la cuestión económica, y que no fueron respondidos por el Ejecutivo. Y no tenemos muchas herramientas legales para obligar al intendente a que lo haga, a esta respuesta, digo.
Y eso hace una falta de transparencia y una falta de información pública que si nosotros queremos ir hacia ese lugar en la nueva Constitución, sería importante que quede plasmado en el texto de la nueva Constitución órganos de control, obligatoriedad de determinada información pública, especialmente lo que tiene que ver con los números de los municipios, eh, la creación de órganos de control, como te decía recién, de Tribunal de Cuentas, por ejemplo. A nosotros nos ha pasado que ni siquiera nos han respondido quiénes son los funcionarios políticos del municipio. En el presupuesto dice que hay 45 funcionarios políticos. Bueno, no sabemos quiénes son con nombre y apellido ni qué función cumplen. Entonces, ¿cómo podemos exigirle a alguien que está encargado de determinada secretaría o de departamento si ni siquiera está informado públicamente quiénes son los responsables de cada área? Claro. Bueno, estas cuestiones hacen a la transparencia, a una mejor democracia y también a motivar al vecino y a la vecina de nuestra ciudad y de las distintas ciudades de la provincia a que tengan ganas de ir a votar. Digo, si ni siquiera saben quiénes son los funcionarios, ¿cómo van a querer participar en una elección o cómo van a querer participar de la cosa pública si la ven tan lejos? Si la ven tan lejos. Claro. Weizsäcker, ¿no? El intendente, no recuerdo el nombre de... Sí, Miguel Weizsäcker. ¿Eh? Sí. Miguel Weizsäcker, del PRO, hombre del PRO. Rodrigo, gracias por la atención y seguiremos en contacto seguramente. Muchísimas gracias por la comunicación y bueno, muchos éxitos con la programación. Gracias. Que siga bien. Bueno, seguimos charlando con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Ya de otro tema, pasamos de la autonomía municipal, de la Carta Orgánica, que seguramente la va a tener la ciudad de Rosario. A ver, también participó, tuvo la semana pasada, si no la anterior, hubo un día que a las corridas, porque de la Facultad de Derecho al Consejo, porque tuvo doble participación, si no me equivoco, en el mismo día, porque bueno, también ha participado de la Comisión de Poder Judicial y dijo, queremos defender, dígame, corríjame si lo digo mal, queremos defender el posicionamiento de la representación de los sectores académicos en la Constitución con un Consejo de la Magistratura para la remoción o designación de jueces que debe estar en cabeza exclusivamente de profesores de la universidad pública. ¿Fue así? Así es, mi amigo. Fue en la Sala Walsh del edificio de la Gobernación y de ahí fuimos luego a la audiencia pública en el Consejo Municipal para hablar 3 minutos, el tiempo establecido, o 3 creo que era, sobre la autonomía municipal. Previamente, como te dije, en la Sala Walsh nos invitó la Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales a expresar la opinión de nuestra facultad con relación a los cambios que se están evaluando introducir en la Constitución y tienen que ver con esa tónica. En 5 minutos, que era el tiempo acordado, fuimos acompañados por docentes de la facultad, especialmente del Departamento de Derecho Penal y Criminología, que con mucha mayor pertinencia se explayaron sobre cuestiones muy específicas que los convencionales fueron preguntando. En nuestro caso nos abocamos a agotar el tiempo que muy gentilmente, y agradezco a los convencionales que nos ofrecieron ese tiempo, a explicar, no dije Consejo de la Magistratura, dije en el órgano que se cree, en el sistema que se cree para merituar los postulantes a los cargos de la judicatura de magistrados, tenía que haber representación del estamento académico, tal como sucede, sin establecer comparaciones y sin querer validar lo que allí sucede en el Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Está claro? Sin pretender defender ni validar lo que allí pasa, hablo de la integración. En la integración del cuerpo que a nivel provincial se acuerde, esta es una discusión del momento, tengo entendido, ¿sabes, Juan Francisco? Sí. Tiene que haber una representación del estamento académico, pues somos quienes formamos a los abogados que luego serán magistrados. Sin que implique reflexionar peyorativamente hacia cualquier otra institución de enseñanza, privada en este caso, porque no soy quien para juzgarlo y tengo la mejor consideración de la gran mayoría de ellas, sí reivindico, porque así lo hemos acordado en el Pleno
del Consejo Nacional de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, que esa representación tiene que estar en cabeza de profesores que provengan de facultades de Derecho de universidades públicas, concretamente en la provincia, el caso de la Universidad Nacional del Litoral y nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Porque creo que hay sobrados argumentos que tornan pertinente esa reflexión. El primero de ellos es la manera en la que somos creados nosotros. Nuestras universidades, Juan Francisco, vos lo sabés bien, atraviesan para su creación un proceso complejo de discusión en el Congreso de la Nación porque somos creados por ley. Intervienen en nuestra creación los representantes del pueblo de la Nación, Cámara de Diputados, y los representantes de las provincias de la Argentina, Cámara de Senadores. En esa discusión se crean las universidades nacionales. Fíjate si nos da una razón de ser importante. Una universidad privada es creada en función de otros intereses, no lo digo en términos peyorativos, de un privado que hoy puede estar, mañana puede no estar en la región, en la provincia. Segundo tema, nuestros profesores acceden a la cátedra a través de un proceso transparente que es un concurso abierto y público de oposición y antecedentes. No sucede lo mismo y no digo, lo repito hasta el hartazgo porque hay quienes se han ofendido respecto a este posicionamiento que yo con mucho énfasis esgrimí. No sucede lo mismo en las universidades privadas en las cuales los docentes son elegidos de otra manera, con otro carácter de discrecionalidad. Y no digo que sean malos, de hecho, hice una explicación de este posicionamiento ante el Consejo Directivo de nuestra facultad y hay consejeros que son también docentes, por ejemplo, en la Facultad Católica de la UCA y por lo tanto para nosotros gozan de un prestigio académico intachable. Voy a la razón de ser de la universidad pública y cómo son designados sus docentes. Ahí hay dos razones de peso. Hay una tercera también. Hay más, pero una tercera también es la forma en la que se toman las decisiones en la universidad pública. En la universidad pública se toman las decisiones a través de un consejo directivo y un consejo superior en la universidad, un consejo directivo en las facultades, compuesto de manera cuatripartita por trabajadores no docentes, docentes, estudiantes y graduados, lo que garantiza un ámbito de discusión y transparencia que no sucede en el ámbito privado. Y esos representantes, y paso al cuarto argumento, son elegidos por el voto de esos claustros. Somos los docentes quienes elegimos a los que gobiernan la facultad en consejo directivo. Son los no docentes a sus representantes y los estudiantes y graduados respectivamente quienes eligen a sus representantes del consejo directivo. Todo eso conforma, a nuestro entender, una serie de razones que nos llevan a defender esta posición. Bien. Ahí hay una explicación de algo que se escuchó con énfasis ese día en la sede de gobierno. Ahora, quizás tendría que haber arrancado por otra pregunta, quise arrancar por esta y citar esa expresión que ha tenido. A su criterio, ¿consejo de la magistratura o consejo asesor para proponer al fuero penal? Con ternas vinculantes o no, por ejemplo. Mirá, no te puedo responder eso. ¿Sabes por qué? No te digo por qué. Porque si lo hiciera sería título personal. Imagínate que yo soy la cara visible de una comunidad académica conformada por miles de personas en las cuales conviven, o en la cual en esa comunidad convive la más plural de las visiones y la más libre de las opiniones. Nosotros alentamos la participación política, la pluralidad de opiniones, la libertad de pensamiento. Por lo tanto, lo que yo diga podría ser tomado como un posicionamiento unívoco y eso no existe en la facultad. En lo personal, no sé qué es lo mejor. Sí sé que no puede pasar. Sé que no puede pasar, que es replicar el modelo, por ejemplo, que sucede a nivel nacional. Y creo que estoy exento de mayores consideraciones porque todos sabemos cómo no funciona. Ahí hay 20 integrantes, pero hay mucha presión en el poder político, ¿no? Hay mucha presión en el poder político y además no funciona, vamos a los hechos. Nombramientos que no se dan, juicios que no se dan. Más que dedocracia, te quiero decir, no avanza. Se traban las cuestiones. Hay un caso que de público conocimiento que nos involucra como rosarinos. Vimos lo que pasó. Te quiero decir, hay que ser muy cuidadoso porque estamos en el momento justo a la hora de diseñar un dispositivo. Bueno, tenemos que hacerlo bien. ¿Qué puede pasar si no pasa?
O sea, si no, finalmente no se reforma nada. Hoy no hay nada. No, pero no creo que eso suceda porque no podemos los santafesinos perdernos la oportunidad de avanzar en este sentido. Imagínate que la provincia sin una constitución, o sea, sin un marco constitucional, avanzó en un proceso de transparencia en la selección de los magistrados desde el 83 hasta ahora, sobre todo a partir de la autolimitación que se impuso en el por entonces gobernador Ernest Wiener, hasta luego la conformación de un consejo de la magistratura, de un órgano parecido, en fin, lo que hoy hace este gobernador, que lo ha modificado, pero siempre se ha ido evolucionando respecto de lo que eran las designaciones más discrecionales al principio del periodo democrático. Yo no creo que podamos perder esta oportunidad. Hay temas de debate que me gustaría preguntarle. Después, insisto, no lo quiero poner en aprete. Seguramente ¿Responderemos o no? Vamos a ver. Exactamente, exactamente. Bueno, además de esta cuestión de el Consejo de la Magistratura, el Consejo Asesor, que dentro de esta Comisión de Poder Judicial y de lo que puede quedar plasmado en el texto constitucional, se están debatiendo cómo se reformulan algunas otras cuestiones. Digo, por ejemplo, Ministerio Público de la Acusación, si tiene que ser extrapoder o pertenecer al sistema judicial, al Poder Judicial, mejor dicho, perdón, o lo del Sistema Público de la Defensa. ¿Cómo lo ves? Somos, e insisto, en este caso lo hago a título personal, pero también creo que es una opinión mayoritaria, sobre todo en los departamentos y cátedras de nuestra facultad con pertinencia sobre esa cuestión. Somos de quienes pensamos que tiene que haber autonomía. ¿Autonomía cómo? En su funcionamiento, con autarquía financiera, con recursos, etc. Tiene que funcionar de manera independiente a los demás poderes. Por lo menos en su funcionamiento, sí. Bien. Sobre todo lo que están pidiendo ahí, y hemos tenido también voces al respecto, es el tema de los recursos. Hoy la justicia en general tiene pocos recursos, ¿no? Bueno, no lo sé eso, no lo sé. No puedo hacer un juicio sobre eso. Sí tengo que decir que para que una justicia sea eficiente tiene que tener recursos, que es el último poder salvaguarda de las garantías, las libertades, los derechos de los ciudadanos, y tiene que estar jerarquizado en su funcionamiento y por supuesto tiene que hacerse con los recursos que conlleva. No creo que el sistema santafesino, comparado con otros, por lo que conozco, sea el más caro. Hernán, ¿quién debería, por ejemplo, tener el control sobre el desempeño de fiscales y defensores a tu criterio? Eso digamos, es muy a título personal. No pueden, digamos, no estar sujetos a algún control, pero tampoco puede el poder político presionar sobre ellos al punto de poder limitar su libertad al momento de la persecución del delito. Es un tema muy personal, cada uno tiene una visión. ¿Qué no puede faltar en materia de justicia, en materia judicial, en esta reforma parcial de la Constitución? Bueno, todo lo que se pueda hacer para transparentar los procesos de selección, para hacerla más cercana a la gente, para enfatizar lo que es el juicio oral, o el juicio por jurado, el sistema acusatorio, todo lo que ha ido evolucionando, mira Juan Francisco, de hecho o en base a norma y no está plasmado en la Constitución, es el momento de consagrarlo. Imagínate que si no hubiéramos quedado con un sistema judicial estático al 83 y sin embargo se avanzó muchísimo. Ni hablar en el fuero penal a partir de la revolución que implicó el proceso adversarial y ahora el juicio por jurados que con tanto énfasis se intenta acelerar. Bueno, todo eso es posible que pueda tener una consagración. Bien. Hay por allí también cuestiones, temores, porque si bien está bueno ampliar justamente esta cosa, hay temores de lo que pueda dejar plasmado el texto también. Bueno, algunos vacíos, sobre todo en lo legal, para las falsas interpretaciones después. Mira, a ver, tengo la fortuna, por pertenecer a la Facultad de Derecho, de conocer a muchos convencionales constitucionales. A casi todos, seguramente. Te diría que los que son de la región, a todos, porque son graduados nuestros o profesores, en fin, y los que no por una cuestión institucional, y te puedo dar fe de la seriedad y de la capacidad. Mirá que en nuestra facultad tenemos convencionales que son graduados, otros que son docentes, de los más diversos arcos políticos. Tenemos al presidente del Colegio de Abogados, que es una persona con una voz autorizada, no solamente por el cargo del cual se haya investido, sino por su formación, por su capacidad, por su involucramiento. O sea, hay actores muy importantes como para estar tranquilos respecto de los textos que se adopten. Soy optimista. ¿Sos optimista? Sí, soy optimista.
Bueno, y en definitiva sos partícipe, vamos a ser partícipe de un hecho histórico también, ¿no? Porque lo decíamos, 60 y pico de años. Mira, y es un hecho Juan Francisco, histórico. hay que mirar las cosas con optimismo. Sí. A veces los argentinos estamos acostumbrados, producto de la forma en la que vivimos, etcétera, a mirar más la mitad vacía del vaso que la llena. Y soy de los que miran la mitad llena. Haber avanzado, y empecé el programa diciendo esto, con un proceso de esta naturaleza, después de tantos anhelos, de tanto tiempo que pasó, y de la forma en la que con alto grado de consenso se está avanzando. Discusiones va a haber, intercambio de debate va a haber, porque para eso hubo una elección y diferentes posturas se presentaron. Es natural, es el juego de la democracia, no le tengamos miedo al debate. Entonces soy optimista respecto de lo que sucede. Gracias por la visita. No, tomo el compromiso de que una nueva invitación. A ver. Para hablar de algo que también nos importa y nos tiene. Bueno, no es sobre la reforma, es sobre otro tema. Seguramente en otro programa. Vos sabés que compartimos un sentimiento por dos colores. Por dos colores. Que ahí también hay un ámbito, porque si bien este es un programa de la reforma y en un lugar político. Perdona que me involucre en No. Pero también hay cuestiones políticas, porque bueno, hay muchos políticos queriendo llegar a gobernar el club, ¿no? Estamos hablando de Newell porque somos los dos rosarinos y los dos simpatizantes de Newell. Hinchas de Newell. Hinchas de Newell, exacto. En mi caso enfermo, así que tengo mucho para hablar de eso. Así que un día si querés venimos y lo charlamos. Bueno, una cosa que, fíjense lo que son, lo voy a hacer recordar a Hernán, que estuvo, a mí me dijeron que fue el diseñador, de alguna manera la cabeza, probablemente con un grupo, de la reforma o la reforma que se va a poner en manifiesto en los próximos tiempos del estatuto del club. Mira, yo trabajé en 2009 junto a otro grupo de colegas y integrantes de la comisión directiva de ese momento, ¿te acordás? Que soy conciso. A la época de la salida de López y esa primavera democrática se reformó el estatuto porque había que regularizar la situación de los socios después de un periodo que había sido muy duro en materia de vida democrática, muy cercenador de derechos, en fin. Quedó ese estatuto. 15 años después, fíjate, pasa algo similar con lo de la reforma constitucional. Tenemos una oportunidad, los leprosos, de poder reformar el estatuto en algo más moderno. Y ayer, mira, bien a cuento, tuvimos una reunión, la Junta Electoral convocó a las agrupaciones para discutir determinadas bases sobre el proceso electoral y quedó de manifiesto lo falto de actualización que esté el estatuto, carencias, lagunas que hay que ir supliendo. Así que va a ser un momento interesante y lo vamos a tratar con el más amplio consenso con los socios. Más de 16 agrupaciones creo que se presentaron a pedir las cuestiones para los avales, lo que quiere decir de que también hay necesidad de participación, ¿no? democrática. Ya aprovechando que te metiste en ese lugar, una sola cosa más, porque entiendo yo que hay una parte que en la Constitución, si no me equivoco, va a estar, lo vino a Facu porque Facu también está aquí en los controles hoy y sé que sigue de cerca el tema de la SAT, el tema de la protección de los clubes, de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Qué oportuna que es tu planteo, Juan Francisco, y vuelvo a la facultad, te ato lo de Newell con la facultad. Nosotros tenemos un centro de estudios de Derecho del Deporte y albergamos en nuestra facultad de Derecho la primera carrera de posgrado, una especialización en Derecho del Deporte acreditada ante CONEAU de universidad pública. La primera somos nosotros. Y tanto su director de carrera, el doctor Germán Gerardo, como quien te habla en lo académico y en lo que tiene con mi participación en la vida política del club, somos totalmente convencidos de que el club es de los socios y que la asociación civil sin fines de lucro es el formato, por ejemplo, más idóneo, mucho más idóneo que una sociedad anónima deportiva. Porque no hay que confundir eficiencia en la gestión, transparencia en la administración con intereses privados o manejo propio de una sociedad anónima. ¿Está claro? Conozco sociedades anónimas deportivas que se han ido a la B, como el Lille o el Valencia que está al borde, y asociaciones civiles o clubes de los socios que son exitosos como Real Madrid, Barcelona, etcétera. Huelgan los ejemplos, o Athletic de Bilbao. O sea, no hay que comparar. Estoy por el lado del club de los socios. Totalmente de acuerdo. Después hay que ver cómo también desde los clubes las instituciones son solventes, ¿no? Económicamente. Es otra cuestión esa, pero no hay que confundir, no van de la mano. Exactamente, no hay que confundir. Gracias por la visita. Al contrario, agradecido yo y a disposición. Hernán Bota, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Realmente un programa, vengo diciéndolo, nos estamos nutriendo de muchos datos, de conceptos, de miradas, de expresiones
con gente muy valiosa de Rosario de Santa Fe, de toda la provincia, que bueno, nos atiende y nos da su parecer de esta reforma de la Constitución provincial, que queda todavía un tramo, porque, insisto, se está dictaminando por estos días. Viernes a las 22 horas es la fecha límite y la hora límite para presentar los dictámenes. Ya se comienza a trabajar el fin de semana, me dicen, desde la comisión redactora, porque los tiempos lo permiten. Probablemente, los tiempos los urgen los tiempos. Probablemente para el lunes tengamos novedades de cómo va a ser el acceso a el pleno. Si van a ir llevándolo por temática y aprobándolo, van a ser 1 o 2 sesiones. Bueno, eso también se va a resolver porque puede haber, me decían, puede haber algunos cambios para que todo se lleve con total normalidad. Gracias, Facundo, a Bárbara en la producción, a todo el equipo de política de santafe.com y por supuesto a todos los medios que nos levantan, radios, canales de streaming que nos levantan en toda la provincia de Santa Fe, que emiten este programa en toda la provincia de Santa Fe. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.